Este episodio de La Trinchera es traído a ustedes por La Tigre, el primer destino en Puerto Rico para encontrar una progresiva selección de moda italiana, orientada a una nueva generación de profesionales que reconocen el buen gusto y la calidad, y que disfruta de vivir experiencias genuinas y únicas. Recientemente, La Tigre inauguró también su primera colección para mujeres llamada Ciao Bella. La historia de desarrollo y éxito de La Tigre es una que puede servir de inspiración a todo aquel capaz de ver el poseer un gran estilo como evidencia de una mentalidad de éxito. Los invito a escuchar el episodio 30 de La Trinchera con el fundador de La Tigre, Mario Alberghini. Visiten la boutique de La Tigre ubicada en Ciudadela en Santurce o síganlo en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. Bienvenido a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio retorna al programa uno de nuestros campeones, el doctor y el profesor Efraín Vázquez Vera. Bienvenido. Muchas gracias, Cristian. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí por segunda vez. Seguro que sí. Estamos de vuelta porque acabas de publicar, este episodio sale la semana que viene, pero hace una semana acabas de publicar un libro que se titula El Puerto Rico Pendiente, una visión de futuro en soberanía. Y yo, después de leer el libro, vi lo que yo diría muchas contestaciones a temas que discutimos la última vez que estaba en el podcast. Y obviamente pues dije, déjame invitar a Efraín a que vuelva y podamos discutir un poco el libro. Antes de eso, ¿qué estás haciendo ahora mismo? ¿En qué te estás dedicando? Bueno, yo sigo siendo profesor de la Universidad de Puerto Rico, enseñando cursos de ciencias sociales, ciencias políticas, porque eso es lo que yo soy, un académico, un profesor universitario. Y el libro es parte de esa actividad académica, pero claro, en una dimensión, vamos a decirlo así, un poco más de la ciencia política. Ok. ¿Y en términos internacionales, sigue haciendo algún labor fuera de Puerto Rico? Sí, específicamente yo por muchos años llevo las relaciones exteriores del municipio autónomo de Caguas. Okay. Y Caguas es una ciudad, aunque la gente no lo entienda, bien internacional y pertenece... Bueno, te voy a preguntar eso porque no lo entiendo. Ok. Lo que pasa es que una de las ramas de las relaciones internacionales es lo que se conoce como diplomacia de ciudades. Ok. ¿Esos son los sister cities y ese tipo de cosas? Sí, sí. Entonces, hay varias organizaciones internacionales que se dedican al tema de ciudades. Y Caguas, pues, pertenece a alguna de estas organizaciones. Y en alguna de ellas es la única ciudad puertorriqueña. ¿De verdad? Sí. Y es una fuente, ¿verdad?, inagotable de información, de proyectos, de interacción, de formación, que es tan importante para los funcionarios del municipio. Y yo, por ejemplo, llevo esa área de diplomacia de ciudades. Esta disciplina, ¿no?, de diplomacia de ciudades es algo relativamente joven, nuevo en las relaciones internacionales. Y yo comencé con William Miranda Marín. Okay. Y recuerdo cuando él me llamó y me dijo, mira, Efraín, yo estaba en una actividad y conocí al director de Relaciones Exteriores de la ciudad de Milán. Y yo quiero eso para Caguas, ¿sabes? Y yo me quedé un poco atónito. Recuerda que mi formación de relaciones internacionales es de la Guerra Fría, de misiles, ¿verdad? Y intercontinentales. La gran estrategia de poderes continentales, todo ese mundo. Pura Guerra Fría. Guerra Fría. Huntington, Fukuyama, toda esa vaina. Y él me dijo, tú puedes. Y yo dije, bueno, déjame averiguar. Entonces, ahí es que me doy cuenta que está surgiendo esta nueva disciplina en las relaciones internacionales y es algo extremadamente común. Y provechoso para las ciudades. Y llevo ahí,
no sé, como más de 16 años, 17 años, y ha sido extremadamente gratificante conocer sobre otras ciudades, las dimensiones de políticas públicas, la innovación, porque básicamente estamos diciendo de que el mundo pasa de la globalización con la localización. Entonces, eso es un discurso nuevo donde las ciudades pues toman un protagonismo internacional en cooperación internacional, en promoción de inversiones, etcétera. Que antes pues que estaba exclusivamente reservado al Estado, ahora ciudades hacen eso. ¿Y cómo, por ejemplo, qué involucra eso? O sea, ¿son tipos de acuerdos de promoción mutua, talleres de entrenamiento? O sea, ¿qué implica eso? Hay de todo. Es como si lo mismo que podría hacer un Estado, o sea, cuando digo Estado me refiero a un Estado soberano, lo mismo que podría hacer un Estado, pero en una dimensión de ciudad. Okay. Desde acuerdos bilaterales entre ciudades, como también acuerdos de ciudades con organizaciones internacionales. Entonces, ¿qué pasa? Estas organizaciones internacionales que existen de ciudades, qué sé yo, que tienen como presidente el alcalde de París y cosas así, ¿ves? Pero París y Caguas son... No, es lo mismo. Ok. O sea, no te equivoques. Entonces, lo que te quiero decir era que ahora, hoy día, pues, organizaciones intergubernamentales, como por ejemplo las Naciones Unidas, todo lo que ellos trabajan de desarrollo sostenible, etcétera, toman en cuenta las ciudades, y las ciudades, pues, son representadas por estos organismos internacionales de los que Caguas, pues, forma parte. Por ejemplo, yo te destacaría una que se llama la CGLU, que esa es la mundial de los alcaldes. Y es una maravilla ir a esos encuentros, ¿no? De los seminarios, los congresos, las ponencias, ver lo que está pasando en el mundo entero en relación a las ciudades, por dónde es que se van las ciudades. Ves de todo, desde ciudades ricas como París o ciudades mucho más pobres. ¿Qué tú crees que es una corriente que ahora mismo está en esa discusión que quizás nosotros no estamos? Puerto Rico, yo encuentro que por las dinámicas políticas tradicionales, nunca ha desarrollado bien el concepto de una ciudad con su propio home rule o autonomía. O sea, no creo que yo creo que las ciudades en Puerto Rico están todavía muy lejos de lo que podría ser. Ahí estás mencionando una, y es que hay muchos espacios para las ciudades para promoverse como lugar de inversión, lugar turístico, para recibir cooperación al desarrollo. Por ejemplo, Caguas recibe mucha formación de los funcionarios, y eso es algo que enriquece a la ciudad. Exacto. De la misma manera, por ejemplo, que un alcalde tenga la oportunidad de relacionarse con alcaldes de otros lugares del mundo y ver las cosas que están haciendo, ¿no? Que son, digamos, modelos de gobernanza en otras ciudades, enriquece, y todas esas ideas se traen. Mira, una vez yo le pregunté a Willy Miranda Marín cómo fue que él hizo que Caguas se transformara. Y él me dijo, mira, yo llegué aquí de alcalde y lo primero que pregunté fue, ¿qué hay que hacer aquí? O sea, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Entonces alguien le dijo, bueno, pues usted esperar que los problemas salgan. Y lo atiende. En aquella época era fax, ¿ok? Y él dijo, esto no puede ser. Esto no puede ser. Entonces, él hizo una pregunta bien tonta, pero importante, ¿no? Oye, ¿cuál es la ciudad modelo en el mundo? O sea, no quiero que me menciones Mongolia ni nada, o sea, de nuestro entorno. O sea, ¿cuál es la ciudad modelo en América Latina? Eso es fascinante, le estaba pidiendo un estándar. Y entonces le dijeron Curitiba, en Brasil. ¿Ok? Ok. Sí, la verdad lo es. Sí, no, una cosa brutal. No sabía. Yo he ido varias veces a Curitiba, eso es una cosa maravillosa. Brilla en la oscuridad. Ajá. Entonces, y él dijo, bueno, pues, si es así, yo voy para Curitiba. Okay. Y fue para Curitiba. Y básicamente el modelo de desarrollo económico en Curitiba, desarrollo social, todo, ¿no? La visión, lo de gobernar con planes estratégicos, que ese es el gran problema de este país, que no hay planes estratégicos, o sea, no hay visión de futuro. Y si eso vamos ya en el libro, exacto. No, pero es que esto es bien importante, porque cuando tú tienes un plan estratégico, tienes una visión de futuro, ocurre un milagro, y es que pasan cosas. Y sí, los planes estratégicos se cambian, se modifican. Entonces, de ahí es que sale lo que Willy llamó la gobernanza democrática, ¿no? Y básicamente lo que él hizo en Caguas fue un modelo de Curitiba.
¿Entonces? Cuando una vez yo fui con él a Curitiba y a él lo recibían como si fuera... ¿De verdad? Sí, porque para Curitiba... Acuérdate, mira, yo siempre uso una frase en mis cosas en latín que se llama qui docet dicit. Okay. Que eso quiere decir, el que enseña, aprende. Entonces, fíjate que Curitiba, como parte de su estrategia de crecer, era enseñar a otros lo que ellos han hecho. Entonces, cuando tú... Eso es... Si tú te expones a enseñar, tienes que recibir retroalimentación. Claro. Alguien te va a decir, crítica. eso no me... No, y te explicas. Exacto. Y te explicas más, y te aclaras más, te das cuenta de lo que estás haciendo mal. Enseñando a otros, tú te das cuenta de lo que estás enseñando mal, lo que estás haciendo mal. O sea, es quizás, digamos, la herramienta más útil para crecer en un proyecto. Y Curitiba tiene varias ciudades a las que, digamos, ha acogido, ¿no? Uh-huh. Y ha apoyado y ha educado. Y la idea es que en la medida que ellos enseñan cómo hicieron las cosas, Curitiba mejora, ¿verdad? Uh-huh. Los funcionarios se exponen a ese contacto. No había escuchado nada y me parece brillante. Y no, nosotros en Caguas, por ejemplo, nosotros hemos recibido delegaciones de otras ciudades, especialmente de República Dominicana, donde nosotros hacíamos lo mismo que Curitiba hizo con nosotros. Yo le he dado cabeza al tema en estos días. Bueno, ya fue hace ya un mes. Hubo una controversia en Estados Unidos porque el gobierno chino hizo una visita oficial a San Francisco. Uh-huh. No a Washington, uh-huh. A San Francisco. Yo no me puedo imaginar un mundo ahora mismo donde un gobierno externo dice, gobernador, qué bueno que está allí, voy a visitar al alcalde de XY sitio. Déjame contarte una anécdota. Nosotros una vez en Cagua montamos una cumbre de ministros de turismo del Caribe. Okay. Y el anfitrión era el alcalde de Cagua, no era el gobernador de Puerto Rico. ¿Okay? ¿Qué año fue este? Yo no lo recuerdo bien, pero... ahora tendría que buscarlo, no me acuerdo el año, pero fue hace tiempo. Uh-huh. Y vino como invitado especial, o sea, todos los ministros de turismo del Caribe. Obviamente el de Puerto Rico no estaba por ahí, porque era un evento del Caribe, o sea, y vino el primer ministro de San Vicente y las Granadinas. O sea, el alcalde de Cagua recibió al primer ministro de San Vicente y las Granadinas. Y él estuvo en Cagua viendo todo lo que Cagua estaba haciendo, todos los proyectos, etcétera. Y recuerdo, mano, que de momento el secretario de Estado, qué bueno que no me acuerdo de la fecha para que no haga la conexión con que del secretario de Estado. Recuerdo que me llaman para ver que el secretario de Estado lo quería recibir. Y yo, ¿pero y para qué? O sea, él viene aquí para algo muy específico. Eso te quedó muy subversivo, Efraín. No, entonces, no, estamos bien. No. Muchas gracias por la ayuda. Sí, pero no, por favor, no sé qué. Y yo, pues, al final accedí. Fue el peor error que cometí. Un papelón. Chacho, llegamos allí y pasaban 5 minutos, 10 minutos y yo, mira, y el secretario que se lo invitó, y no llegaba. Pasaban 20 minutos y no llegaba. Media hora y no llegaba. O sea, tú estás dejando a un primer ministro, es verdad que es un país pequeño y tal, pero sigue siendo primer ministro. Igualito que el británico, ¿ok? Para los efectos, ¿verdad? Diplomáticos. Y él nunca llegó. Y nos fuimos. Y recuerdo lo que me dijo el primer ministro de San Vicente de Granadina. O sea, me dijo, este señor it's a joke. O sea, tú no dejas esperando a un primer ministro de un país, del que sea. O sea, lo invitas y después lo dejas esperando. En el caso, ¿verdad? Pero esa dimensión que yo cometí el error de confiar, pero lo que fue en Cagua fue una maravilla, tú sabes. Y Caguas en ese momento se convirtió como en la capital del Caribe, ¿no? Por un fin de semana. Y esas son cosas que pueden hacer las ciudades. Pero Caguas es especial porque, mira, Caguas es la única ciudad que tiene un plan estratégico de cuarta generación. Y que es una monarquía. Bueno, vamos a decirlo así. Hay varias ciudades que son monarquías. Pero las monarquías pueden ser buenas, ¿no? Nadie dijo, esa vaina de que son automáticamente malas, yo no me suscribo. Yo he dicho que debemos decirle al rey de España que nos envíe a su mejor primo, a su mejor prima,
y lo instauramos, que se chave. Pero es importante entender que Cagua es de la única ciudad en Puerto Rico que tiene un plan estratégico de cuarta generación. Eso de cuando tú dices cuarta generación es que como la cuarta vez que se hace. Y esos planes estratégicos se hacen con los barrios, con la gente en los barrios organizada. Y eso es lo que crea los milagros. Tú sabes, cuando pasan cosas. ¿Y por qué un municipio con pocos recursos, tamaño medio, logra grandes cosas? No es por un plan estratégico. Y a veces eso es bueno porque independientemente del alcalde sea bueno, malo, regular, los planes estratégicos encaminan a las personas a unas metas. Y es un punto de referencia para los funcionarios que quizás no hablen con el primer ejecutivo todos los días. Eso es bien útil, que la gente sepa tus principios. Hay países que exigen por ley los planes estratégicos. Pero aquí es esperando que el fax, bueno, ya no hay fax, ¿verdad? Pero que llegue el fax con los problemas y apagarlo. O, por ejemplo, hacer un coliseo, ¿tú me entiendes? En una ciudad para que entonces tenga el nombre bien grande del alcalde. O sea, ese tipo de cosas no es gobernanza. Y no es lo que las ciudades, ¿verdad? Se está promoviendo a nivel internacional. Y Cagua, por ejemplo, es la única ciudad miembro de la Organización Iberoamericana que brega con ciudades con planificación. ¿Y tú eras amigo de William Miranda Marín o era más conocido o era por referencia? Es que te pregunto porque... Willy para mí yo nada más me he casado. Hay un refrán que dice que el que se casa con políticos se queda viudo. Y yo nada más me he casado una vez. Y literalmente me quedé viudo. En esa. Entiendo. No, Willy fue para mí un papá. Es que eso es lo que te iba a decir. Yo conozco a varias personas, te diría, incluyendo a ti como 4. Yo nunca conocí a William Miranda Marín, pero esas 4 personas cuando me hablan de él, hablan como que de otra cosa. Y yo en un momento, y yo siempre, cuando lo veía en televisión y eso, yo, oye, aquí hay algo diferente. Y yo siempre dije que nosotros perdimos algo grande porque no pudimos ver un debate entre William Miranda Marín y un Luis Fortuño en el 2013 o en el 2012, mejor dicho. Claro, no es por cuestión de Alejandro, pero creo que ese debate debió haber pasado. Sí. Y me interesaría qué es lo que él tenía que hace que ustedes 4, ¿verdad? Que son mis amigos, incluyéndote a ti, que tienen esta visión de él tan resplandeciente. Willy era un tipo visionario. Yo siempre recuerdo que él decía que cuando tú andas en un proyecto de liderazgo, tú siempre tienes que pensar a lo grande. Nunca pensar que Cagua es muy pequeño, que es una ciudad chiquita, con pocos recursos, ¿no? Él decía que había que pensar que él pensaba que él era el alcalde de París, ¿tú entiendes? De Londres, ¿tú me entiendes? En esa, o de Madrid. Y eso me enseñó a que no importa dónde uno esté, uno tiene que siempre pensar en lo grande y nunca limitarse, porque cuando uno siempre piensa en lo máximo, siempre vas a llegar a más lejos. Aunque obviamente, ¿verdad? Él no era el alcalde de París, pero tú sabes, se codeaba con el alcalde de París, créeme. Pero él llegaba más lejos que aquel que pensaba, no, mi ciudad es pequeña, tenemos pocos recursos, aquí hay que bregar con lo que hay. No, él te hacía pensar en grande. Yo a veces mismo decía, pero ¿y cómo quiere hacer esto aquí él? ¿Cómo quiere hacer lo otro? Pero oye, qué atrevido, tú sabes. Y de momento, poco a poco, yo fui a entender que uno tenía que comportarse como si uno fuera el alcalde de París, ¿verdad? Y pensar en grande. Y yo siempre admiré eso de él. Igual, como líder, era una cosa maravillosa. O sea, él te trataba con una afinidad, te trataba como un hijo, se convertía en un mentor. Yo no veía a Willy como si fuera un jefe, ¿tú entiendes? Nunca lo vi molesto, nunca lo vi diciendo una mala palabra, etcétera. Y te daba consejos. O sea, era una cosa que... Tú sabes lo que trabajar con alguien que te está dando consejos, que tú sabes que los consejos vienen de bien y que te ayudan. Yo te digo, yo fui muy afortunado. Nadie te obligaba a obedecer. No. Esa tiene que ser la cualidad, un liderato natural. Yo aprendí... Las oportunidades que he tenido para ser líder, básicamente
lo aprendí de él, ¿no? Cómo trataba a la gente, con esa amabilidad, cómo era un tipo profundo en las cosas también, ¿no? Explícame. Leía un montón. Recuerdo una vez que me dijo, oye, Efraín, yo tengo tantas anécdotas con él que, ¿sabes? Podemos hacer un libro. Pero recuerdo una vez que me dijo, oye, Efraín, nosotros hablábamos mucho sobre Puerto Rico y básicamente el libro, básicamente, como yo digo... Tú lo dices en la introducción. Empezó con él porque, imagínate, a veces hacíamos viajes y lo que hablábamos era de cómo hacer las cosas y mucho de lo que está ahí es de él. Es más, cuando él ya estaba a punto de morir, yo recuerdo que le dije yo a él que no se preocupara, que él iba a vivir en mí y que yo iba a seguir trabajando por el proyecto. Y el libro, pues, parte de ese proyecto, ¿no? O sea, esto es un compromiso que tengo con el país y me viene de él, me viene ese compromiso de él. Pero Willy además que Willy tenía un carisma en el sentido, yo recuerdo estar en muchas reuniones de alcalde, ¿no? Y cuando él entraba por esa puerta, andaba yo con otra gente y me decía, oye, ¿y ese presidente de dónde viene? Entonces, o sea, yo decía, no, ese es mi alcalde. Y yo, coño, o sea, él tenía un carisma, una cosa, una forma de estar, hacía sentir a todo el mundo bien. Willy era amigo de todo el mundo. O sea, cuando digo amigo de todo el mundo es que no importaba tu preferencia política, él era amigo de todos, ¿no? Tú sabes, de estadista. Yo no conozco PNP que hable mal de él. No, es que es una cosa increíble. Pero quizás no el Maulgo, pero aparte de eso. Bueno. Pero yo recuerdo una vez que él me dijo, oye, Efraín, yo a veces siento tanta vergüenza que yo defendía el Estado Libre Asociado y el pacto y qué sé yo. ¿Tú entiendes? ¿Tú crees que era porque era militar? Que eso, porque yo creo que era general, ¿verdad? Sí, él era general. No, yo creo que tiene que ver mucho con su formación en su hogar. Okay. Y que él tuvo una vida donde él se hizo, ¿entiendes? O sea, la dimensión militar de él viene para él poder costearse los estudios. Exacto. Y eso pues una vida sacrificada. O sea, yo no me puedo imaginar el peso que esto tiene que tener sobre el hijo de él. Ajá. El alcalde, ¿verdad? Porque... Sí. Porque las comparaciones vienen. Bueno, tiene el mismo nombre. Sí. Y él... Yo lo pienso a veces, cómo debe ser el peso de tú seguir con ese... Yo una vez hablé esto con Willito, el hijo, y yo decía, claro, o sea, yo los conozco a los dos, ¿verdad? Y Willy, pues, tenía muchas virtudes y otras no tantas virtudes como todo ser humano. Exacto. Y lo mismo, pues, Willito, el alcalde actual. Y en esa comparación yo decía... fíjate, o sea, quizás a Willy se le hacía un poco difícil el hablar con la persona de la calle, ¿no? Okay. ¿Tú entiendes? Que venían donde él y lo querían abrazar y qué sé yo, y él, pues, tú sabes, era como que, o sea, general al fin, tú sabes, militar, pues. Como no que sé. aquí está el brazo. No, él no hacía eso nunca. No, pero ese es su instinto. Pero él saludaba a todo el mundo, ¿ves? Pero siempre era como un poco distante, ¿no? Y Willito es más Eso es un peluche. Yo se lo he dicho. Yo le he dicho a él, no, tú eres un peluche. Tú sabes, a ti todo... Oye, y lo hace genuino. Tú sabes, pues sé que hay gente que quizás pues va donde la viejita y la abraza por el photo opportunity o porque tengo que hacerlo porque soy candidato, soy político. No, él lo hace en serio. Y yo me quejaba que con Willy, el papá, cuando yo caminaba un trecho, pues nos tardábamos demasiado de tiempo de llegar a este punto, por la gente en el camino. Y yo me quejaba de eso. Con Willito el hijo es peor. ¿Tú entiendes? Porque la gente lo quiere abrazar, le quiere dar besos y él se deja y lo hace con una alegría que es una virtud. O sea, yo te diría que el hijo tiene más don de gente que el papá. Eso es una virtud. El Willito, no tuve nunca una relación muy estrecha con él. Siempre lo respeté por lo siguiente. Bien genuino. Él y yo estábamos a la misma vez en la Junta del Crimen. Uh-huh. Si era una reunión porquería, él enviaba a alguien. Cuando era la de sacarnos los ojos, iba él. Okay. Y yo dije, él está dispuesto a tirar guantes. Así que... Pero vamos ahora al libro. El Puerto Rico pendiente, una visión de futuro en soberanía. Es un libro que ya lleva una semana en Amazon. Y tú lo describiste en la introducción
como un manifiesto político que reúne las conclusiones a los que he llegado respecto al futuro político de Puerto Rico. ¿Por qué el libro? ¿Cuál es el argumento y por qué tú lo publicas? Como tú sabes, pues yo soy profesor de ciencias políticas y obviamente es imposible en el salón de clase hablar de ciencia política sin hablar de política puertorriqueña. Y han sido más de 25 años de docencia. Y en todos esos años yo he tenido la experiencia académica, en algunos momentos he tenido experiencia gubernamental y he conocido, digamos, el monstruo desde adentro en Puerto Rico. Igual, pues... Y es un monstruo. Es un monstruo. Y igual, pues, he conocido en Estados Unidos también un poco la dinámica política. Y digamos, mi análisis académico clínico del tema llegó a un punto de madurez que digamos, se unió al momento que vive Puerto Rico, que demandaba que yo pusiera por escrito lo que eran mis conclusiones de toda una vida dedicada al tema. Un poco yo te diría, es una manera de aparcar el tema. Creo que después de este libro no tengo mucho más que decir. Está todo dicho ahí. Traté de hacerlo de una manera sencilla y simple. No es un trabajo académico, porque un trabajo académico conllevaría notas a pie de página, unas exactitudes que no quise entrar porque pierde más. La retórica sería diferente. Claro, totalmente. Sería más clínica. Sí, sería... aunque yo he usado el análisis clínico, desde el principio está ahí. Y yo soy muy fanático de Aristóteles, ¿no? Y Aristóteles es el clínico por excelencia, ¿no? Tenemos a un paciente, hay que buscarle los síntomas, identificar la enfermedad y cómo se cura, ¿no? Eso es lo mismo, un análisis clínico. Pero lo que quiero decirte es, yo creo que era algo que yo tenía que hacer para un poco dejarlo plasmado y estar tranquilo, ¿verdad? Conmigo, de que yo me he dedicado a este tema por décadas, he tenido una serie de experiencias a nivel internacional, a nivel del gobierno de Puerto Rico, las universidades, incluso con el sector privado, y yo tenía pues que escribirlo y tenía que ser honesto, como es un académico. En ese sentido, yo creo que es académico porque he sido lo más honesto y claro que se puede ser. Y mucho de lo que hay aquí es lo que yo también enseño en mis clases, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte esta de los principios básicos de ciencia política, eso es lo que yo llevo enseñando toda mi vida. Y yo quería, pues, dejarlo escrito un poco como una aportación más de mi parte, como para tratar de salir del atolladero en que se encuentra el país. Yo me llevé un sentido y me lo estoy llevando mucho cuando hablo con personas como tú que favorecen la libre asociación. Sí. Y es un sentimiento de que el que me habla está políticamente huérfano. No está agrupado. No tiene tribu. Tú estás tratando de aquí quizás proponer, ¿verdad?, la columna de donde se construye esa tribu. Yo, si te soy sincero, yo nunca he pertenecido a un partido político. En ese sentido soy como apolítico. Es verdad que cuando trabajé en el gobierno eran bajo administraciones del Partido Popular, pero era por mis competencias, ¿no? Y tenían que ver cosas específicas de temas de relaciones internacionales, que es mi doctorado, pero yo nunca me he considerado popular, ni independentista, ni PNP, ni ninguna otra cosa. Yo soy yo y me represento yo. Y eso es lo que me da la libertad para yo poder plantear de todos los ángulos. Y yo no ando buscando, digamos, crear una columna vertebral para un proyecto futuro. Si ocurriera, no es porque yo lo creo o lo ando buscando, es porque quizá llegó a Puerto Rico una madurez, ¿verdad?, de montar un proyecto político que abrace, digamos, la opción de la libre asociación. Lo que pasa es que fundar un partido
a base de la libre asociación, que quiere decir una opción de estatus, pues no creo que sería algo muy inteligente, porque yo creo que el país no está para fundar un partido por una opción, sino por más una visión de futuro. Uh-huh. Y la visión de futuro tú la describes como una organización de ideas creadoras, capaces de formular objetivos, impulsar iniciativas y construir con propósito. Sí. ¿Con qué se come eso? Básicamente una ruta, es un mapa donde pone a todo el mundo remar para el mismo lado. Son unos consensos mínimos de lo que uno quiere aspirar, ¿verdad? Y esto es aplicable, o sea, esto de visión de futuro no es solamente para los pueblos y los países, los gobiernos, sino que también en el sector empresarial se da un montón esto de la visión de futuro. Y el sector privado. Es más, ellos hablan más de visión de futuro que en el lado gubernamental. Y si tú no tienes una visión de futuro que haga a las personas imaginarse cuál va a ser el final del camino, básicamente eso paraliza y te hace llegar a ninguna parte. Que es lo que yo pienso que le ocurre a Puerto Rico, ¿no? Esa ausencia de visión de futuro, de imaginarse ese Puerto Rico ideal, porque ese debería ser la discusión. ¿A cuál es el Puerto Rico que nosotros aspiramos? ¿Qué es lo que quisiéramos ver? Y aquí, como veía las cosas William Miranda Marín, en el sentido de que a lo máximo, ¿no? Si alguien me plantea, por ejemplo, no, es que yo quisiera que todo el mundo en Puerto Rico pues trabajara, eso es pleno empleo. Eso ahora lo vemos bien difícil, pero eso es una visión de futuro. Uh-huh. Y entonces, cuando tú tienes establecida esa visión de futuro, todo el mundo entiende hacia dónde va, y hay unión de esfuerzos. Y es extremadamente importante para llegar a puerto. ¿Okay? Si no, pues es navegar sin rumbo. Viene uno y cambia a la derecha, otro va a la izquierda, viene el otro. Y creo que eso es la gran tragedia de Puerto Rico. La discusión no es sobre el Puerto Rico que queremos, sino que la discusión es de cómo ponemos parches y remiendos a problemas cotidianos, que sí hay que hacerlo, pero en el marco de una visión de futuro, hacia dónde queremos llegar. Son hienas peleándose el... Podría ser una manera de decirlo, ¿verdad? Pero es triste, porque yo creo que científicamente, ¿no? Y en la literatura académica ha quedado demostrado que cuando uno no tiene una visión de futuro de lo que uno quiere construir, no construyes nada. Y te quedas siempre, ¿verdad? Divagando, y no se llega a ninguna parte. Y yo, por ejemplo, quizá de mi experiencia internacional, de ver cómo se hacen las cosas en otros lugares, pues, y de un poco de entender cuáles son los principales problemas del país, pues es que un poco diseñé lo que podría constituir una visión de futuro para que la gente se lo imagine. Porque tú crees que la retórica de estatus y la retórica actual política en Puerto Rico no provee una visión de futuro. Es que... Porque hay un elemento que puede ser cínico. Por ejemplo, yo una vez en discusión con un cierto político le dije, tú tienes que venderle a la gente que el Puerto Rico que estás proponiendo es uno donde sus hijos no se van a ir y sus nietos van a volver. Yo hablo de eso. En la dedicatoria le dedico el libro a mi hija diciéndole que la esperanza que tengo es que Puerto Rico se convierta en un lugar donde ella pueda realizar sus sueños para yo poder envejecer con ella. Uh-huh. O sea, la gran tragedia es que a la mayoría de los puertorriqueños hoy que tienen hijos no es seguro que van a envejecer con sus hijos y con sus nietos, que se van a quedar solos en Puerto Rico, y que sus hijos se van a tener que ir. O sea, en Puerto Rico está ocurriendo no una emigración masiva, es un éxodo. Uh-huh. O sea, ya más de la mitad de la población de Puerto Rico está afuera. Y sus descendientes, ¿no? Pero esto es algo serio. O sea, cuando alguien me pregunta ¿por qué tú haces estos esfuerzos? Y yo digo, hermano, porque yo quiero envejecer con mi hija aquí y mis nietos. Eso lo tuvieron mis papás, lo tuvieron mis abuelos. Pero lamentablemente yo como que me estoy dando cuenta que yo no lo voy a tener. Y que mucha gente no lo va a tener. Y es una tragedia. Y es triste. ¿Y por qué es esto? Porque el país no le brinda las oportunidades a esta juventud de crecer, ¿ves?
Y por eso es que yo me lancé a esto y por eso le dediqué mi libro a mi hija con la esperanza de que, ¿verdad?, esto sea una aportación a crear ese Puerto Rico que todos queremos. Pero ¿por qué tú crees que ese discurso el discurso actual no aborda ese tema? Mira, para uno pensar en una visión de futuro, ¿verdad?, uno tiene que imaginarse unos objetivos claros, ¿verdad? Cuando tú mencionas empleo, bueno, hay tantos temas, ¿verdad? Salud, educación, etcétera. ¿Y qué ocurre? Para poder alcanzar esos objetivos y el gran objetivo que sería de la justicia social, ¿no? Y por justicia social entendamos en crear las condiciones para que cualquiera que quiera lograr sus metas lo pueda hacer. Uh-huh. Eso es lo que es justicia social. O sea, justicia social no es repartir riqueza. No, es crear esas condiciones. Y esas condiciones, pues básicamente es un Estado democrático, con una educación de excelencia, que si tú, no importa de dónde tú vienes, puedas educarte como quieras educarte. Igual que la salud, no importa la enfermedad que tú tengas, se te puede atender. O sea, esos son, digamos, pilares, ¿no?, de ese gran objetivo que es la justicia social. Si estás de acuerdo conmigo que esos son los objetivos, nos encontramos con un serio problema. Ok, ¿cuál es el problema? Y el problema es que el gobierno de Puerto Rico en realidad no gobierna. Tú dices que Puerto Rico no es una democracia y en otra parte tú dices que nunca ha tenido una democracia. Perdóname, yo no lo digo. Lo dice John Locke, que fue el creador del concepto de la democracia liberal, que es el que nosotros nos referimos. John Locke creía en las colonias. Sí, es verdad. Y en ese sentido, para él, la colonia, y por eso es que las colonias, por definición, no son democráticas. Entonces, lograr esos objetivos en un lugar que no sea democrático. Y claro, estoy usando aquí la definición de John Locke, que fue el que la creó, ¿no? O sea, esto no es mío, esto yo no me lo he inventado. O sea, John Locke decía que allí democracia es donde hay un gobierno con el consentimiento de los gobernados. A primera vista, en cualquier lugar que haya una elección y se nombra a un gobierno, hay democracia. Y si fuera esa, y si lo tomamos así, literal, con lo que él dice, se acabó. Bueno, en Cuba hay democracia. ¿Tú entiendes? En Venezuela hay democracia. Sí, porque mira, hubo elecciones, hubo consentimiento, sí. Y hay un gobierno que gobierna y salió de ese. Pues entonces hay democracia. No, eso no es así. Hay que cumplir con unos requisitos, ¿no? Y en ese sentido, cuando tú, por ejemplo, mencionas lo que es el poder político y cuál es ese poder que tienen los gobiernos para poder transformar la vida de los ciudadanos, podemos hacer una lista, ¿no? Y empezaríamos por qué? Por tema de relaciones exteriores, comercio internacional, inmigración, defensa, moneda, sistema financiero, telecomunicaciones, dije aduanas, ¿verdad? También. Defensa. Defensa. O sea, y la lista puede ser un poquito más larga. Esos son los temas, ¿verdad?, que un gobierno puede ejercer para transformar positivamente la vida de los ciudadanos. Y eso es lo principal. Si yo te digo, de toda esa listita que yo te he dado, ¿qué injerencia tiene el gobierno puertorriqueño? Silencio. No. Entonces, ¿en qué tiene injerencia el gobierno puertorriqueño? ¿Cuál es la autoridad que tiene el gobierno puertorriqueño actual? Porque aquí el problema es que estamos hablando de la situación colonial. ¿Okay? ¿Tú estás de acuerdo conmigo con esto? O sea, ¿cuál es la injerencia que tiene el gobierno puertorriqueño sobre los temas fundamentales y trascendentales, que pueden transformar la vida de los ciudadanos? Qué sé yo, aquí pueden hacer alguna cosilla que otra, los parches, los remiendos, pero aquí no hay la autoridad, aquí no hay el poder político para lograr esos objetivos, ¿verdad? Esa visión de futuro que todos soñamos. O sea, si yo te dibujo la visión de futuro, todo el mundo va a estar de acuerdo con eso, todo el mundo sabe lo que quiere. O sea, aquí queremos un sistema de educación de excelencia, salud de excelencia, queremos empleo por todas partes, queremos seguridad, queremos democracia, queremos un servicio público que sea independiente, un sistema de justicia totalmente independiente. Pero ahí yo creo que, Efraín, quizá es donde tú y yo nos separamos un poco, y es que
Por ejemplo, yo no creo, francamente, que el sistema educativo de Puerto Rico es deficiente por la colonia. Uh-huh. Yo no creo que en Puerto Rico la quiebra fue por culpa de la colonia. Yo creo que la colonia te mantiene más pobre de lo que podría ser. Uh-huh. Pero ser pobre no te obliga a sobregirarte. Sí. Yo creo que la colonia, entre comillas, ¿verdad? O te impone requisitos o te da más dinero de lo que quizás pudiera generar. Pero no te obliga a enseñar mal. Y esa es la parte, y hay una parte en el libro que tú dices que la colonia no permite generar buenos líderes. Uh-huh. Y encuentro que ese... Buenos líderes porque no pueden gobernar con todo el peso de la palabra. Si tú dices gobernar la colonia con los poderes limitados y delegados por Estados Unidos, pues si a eso tú le llamas gobernar, pues lo hacen, ¿verdad? Administran la colonia, lo que le dejan administrar o lo poco que pueda administrar. Pero gobernar en el sentido amplio de la palabra, con todos los poderes que conlleva, yo me reafirmo en que así no puede haber buenos líderes, ¿ok? O sea, podrá haber algún buen líder en el marco de lo limitado. Bueno, lo juzgas dentro del campo en que opera, ¿verdad? Sí, claro. Pero eso es muy demasiado delimitado, ¿eh? Pero mira, sobre este tema, porque me mencionas temas concretos, ¿verdad? Uno de los grandes problemas que tenemos que yo creo que es la virtud del libro, que tú te atreves a ir a lo concreto y no te quedas en el wishy-washy Candyland de otra gente. Uno de los problemas que tenemos en Puerto Rico es que si tú buscas a cualquier persona y le pides por favor que te haga una lista de los principales problemas del país, yo creo que ahí hay un consenso enorme, ¿verdad? Sí. O sea, a veces, como alguien que ve encuestas te puedo decir que lo hay. Ok, lo que te quiero decir es que en Puerto Rico se habla de que Puerto Rico no es un país de consenso. Mentira. O sea, no, tenemos 80% está bien de acuerdo. Sí, o sea, ahí no importa de dónde tú vengas, haber una coincidencia de los primeros 10 problemas del país. Y sabes que en esos primeros 10 problemas del país, no aparece el colonialismo. No, quizás aparece en el número 10. O yo diría hasta más lejos todavía, ¿ok? Y es que en Puerto Rico no se hace la relación del marco, el conjunto de los problemas, ¿verdad que sí? Que son consecuencias del colonialismo. Me explico, déjame explicarme. O sea, obviamente que nosotros vivimos problemas cotidianos y esos problemas cotidianos, que son un conjunto, nosotros no los relacionamos como una consecuencia de un problema mayor. Yo te digo a ti que quizás en esas primeras listas estaría la corrupción. Y tú me vas a decir, es que la corrupción depende de la honestidad de la persona, de que este gobierno pues no hizo el trabajo que tenía que hacer, hay gobiernos más corruptos, menos corruptos. Y además me diría, ¿sabes qué, Efraín? En muchos países que son soberanos hay corrupción. Así que la corrupción no es un problema gracias al colonialismo. Es un problema a la inmoralidad cultural, o lo que sea, claro. Y yo te diría, en el caso, por ejemplo, de una enfermedad, uno de los síntomas puede ser el dolor de cabeza. Y el dolor de cabeza es un síntoma en un sinnúmero de enfermedades. Mi planteamiento es que el conjunto de los síntomas que en esa lista que hacemos... Cuando lo agregas todo. Claro, y lo ves de una manera holística. Entonces tú te das cuenta que hay una enfermedad que se llama el colonialismo. Y esto, a mi parecer, es que, oye, o sea, Puerto Rico no ha sido la única colonia en el mundo. No. Y los problemas que nosotros hemos tenido aquí, en ese conjunto de problemas, que hay que verlo de una manera global, es algo que se ha repetido muchas veces en otras partes del mundo. Cuando seamos soberanos, si de momento hay corrupción, el dolor de cabeza, puede haberlo, y lo más seguro lo habrá, porque es algo inherente. En cualquier país del mundo hay corrupción. Lo que pasa es que la razón de esa corrupción no va a ser la misma que la que es hoy. O sea, es otra enfermedad. Serán otras las circunstancias, serán otras las razones por lo que hay corrupción. Que las leyes no son las adecuadas o lo que sea. Pero aquí en Puerto Rico yo vinculo la corrupción estrechamente
al sistema colonial. ¿Por qué? Porque no están manejando dinero tuyo. Es todo dinero externo. No, yo creo que tiene... Porque si tú miras los casos que... Primero, mi posición es que si tú comparas la corrupción, entre comillas, que se ve en Puerto Rico y que ha llevado a casos en el tribunal donde la persona termina convicta, no gente hablando mierda en radio, sino lo que se ha probado y lo que tú ves en general como una situación, y tú lo comparas con corrupción en otros países o incluso en Estados Unidos. Puerto Rico no hay corrupción. En Puerto Rico lo que es ratería. Y siempre tiene que ver con gastar el dinero federal. Los otros días escuché al jefe del FBI en Puerto Rico diciendo que él ha visto corrupción fea en Estados Unidos. Y aquí no hay. Aquí no. Pero igual, toda corrupción es mala. Pero claro. Fíjate, aquí en Puerto Rico la corrupción siempre se ha atacado. Nunca se ha prevenido. Si tú te fijas, el sistema que nosotros tenemos anticorrupción es de sentencias y de castigo al que es corrupto. Nunca hemos diseñado un sistema para evitar que el corrupto llegue al gobierno. ¿Ok? O sea, aquí el tema de prevención. Tú sabes, aquí lo único de prevención que hay es hacer esos informes de ética y tal. Que eso es cuando ya tú te cogieron y de por ahí te agarras, ¿no? Tú sabes, y aquí no hay prevención. Pero, por ejemplo, cuando uno ve el caso de la corrupción de una manera holística, obviamente uno tiene que empezar por el sistema judicial puertorriqueño. Uh-huh. Cuando tú tienes jueces y fiscales nombrados por políticos, por criterios políticos. Eso lo sé yo. Tú también lo sabes. Entonces, o sea, ya hay un problema, ¿verdad? Esto de que la justicia es ciega, que la justicia es independiente, no es cierto. Tanto es así que creo yo que la misma existencia de la oficina del FEI, ¿no? Es un reconocimiento de que no hay independencia en los fiscales normales. ¿Tú me entiendes? Entonces se crean este otro sistema para crear una apariencia. Bueno, yo digo lo mismo con la Oficina de Ética Gubernamental. También. Sí. Pero, ¿qué estás diciendo de los jefes de toda esta gente si tienen que crear esta burocracia aparte? Sí, no. O sea, y es todo para crear esta apariencia, ¿no? Pero ahí hay un problema. Segundo, ¿quiénes son los mejores garantes anticorrupción? Deberían ser, ¿quién? Los funcionarios públicos. Pero tú sabes muy bien que gran parte de los funcionarios públicos puertorriqueños están ahí no por vocación, sino para poder, porque el primer empleador en Puerto Rico es el sector público, como es en todas las colonias, eso es normal. Por eso es que hace tanto daño cuando viene algún gobernador como hizo Fortuño y quiso sacar gente del servicio público, cuando tú tienes un sector privado que no puede absorber el sector, esa gente desplazada. Pero lo que quiero decir es, tienes un servicio público que tampoco es independiente, que no hay garantías de cómo tú haces ascensos, de que no hay garantías en las posiciones que tiene. Mucha gente está en el servicio público en puestos transitorios porque ayudaron al candidato tal. Oye, pero ese régimen no es de la colonia. Ese régimen lo instalamos nosotros. Existen otros países también soberanos y son países que están fastidiados. Uh-huh. Porque, oye, fíjate que nosotros siempre hemos querido buscar imitar en Estados Unidos en tantas cosas. Y yo no entiendo por qué no hemos imitado a Estados Unidos en el tema del servicio público. Porque la ley de servicio público norteamericana, yo me conformo con eso. ¿Entiendes? Eso, fíjate, eso es un debate bien interesante porque ahora mismo en círculos republicanos están tomando una visión crítica del sistema de servicio público de Estados Unidos. Porque lo quieren más comprometido, lo que pasa. Correcto, porque piensan que no es responsivo. Sí. Entonces, pero volviendo al tema, o sea, el tema de la corrupción, obviamente, ¿verdad? No, yo creo que el asunto es la colonia, de la manera que yo veo las cosas, la colonia puede existir a la fuerza, ¿verdad? Podemos decir que está impuesta. Eso no te limita a ti a actuar de una forma, vamos a decir, entre comillas, descolonizada. Tú puedes, como cultura, decir, pues yo sé que eso existe y yo estoy sometido a esa amenaza de violencia sobreponente y no puedo resistirla, no tengo la capacidad de resistirla, pero yo voy a organizarme de otra manera y voy a hacer las cosas de cierta manera. Y así hemos sobrevivido mucho.
Por ejemplo, yo no me considero una persona colonizada. Y yo todo lo que hago, pues, digamos, y lo que he logrado en mi vida, pues, ha sido por mí, por mis méritos, y en ese sentido aplica lo que tú estás diciendo. Pero cuando tú ves el asunto holístico de todos los problemas, cuando ves la masa del país, que la mayoría sufre lo que clínicamente se llama síndrome del colonizado, es una inmensa limitación. Cuando tú tienes un país donde el 39% son los que trabajan del 100%, ¿no? La tasa de participación laboral. Cuando tienes un país que está en de los índices Gini de las Naciones Unidas de desigualdad, de los más altos del mundo, ¿ok? Más altos del mundo. Cuando ves que básicamente todo el sistema eléctrico, agua, universidad, escuela, medio colapsado. No voy a decir colapsado, pero medio colapsado. O sea, cuando tú pones todo ese panorama, entonces aquí hay dos alternativas. O atendemos el origen, la génesis de la enfermedad, ¿no? Del problema, o nos ponemos a paliar síntomas, que es lo que hacen los gobiernos aquí. Y la realidad es que gobierno tras gobierno lo que vemos es una constante degeneración. Independientemente gente aspire con buenas intenciones y vamos a hacer esto y yo soy bueno, yo soy honesto, yo voy a hacer las cosas bien. La realidad es que tú puedes paliar síntomas, pero tú no puedes curar esa enfermedad. Y todos estos asuntos no pueden ser atendidos para tener una visión de futuro de una manera independiente. O sea, tú no puedes decir, bueno, pues es que la corrupción depende de que haya gente buena. Pues dediquémonos a que haya gente buena. La corrupción, ¿no? Y hacer leyes adecuadas. Primero, que el sistema no va a permitir, y lo sabemos bien, una reforma del sistema judicial, una reforma de los fiscales. Tú sabías, una vez yo le pregunté al Contralor de Puerto Rico, uno que había, que por qué él no presentaba los casos directamente al tribunal cuando él viera... Porque no puede. Claro, está prohibido, pero yo preguntaba por qué. Y él me decía, chacho, si yo hago eso, imagínate, no duro aquí 2 días. ¿Y por qué si un funcionario público encuentra evidencia? Pero Díaz Saldaña tenía un problema de abrir la boca. O sea, eso no es... Él no es fiscal. Claro, por eso mismo el trabajo de Contraloría debería estar en manos de quién. Y by the way, muchos de los señalamientos del Contralor después se prueban que no están correctos. Pues perfecto. Para eso existe el sistema judicial independiente. Pero si tú eres un funcionario público, tú no quieres que los errores del Contralor se resuelvan con tu nombre en un caso criminal. Bueno, pero si el Contralor encuentra evidencia de una malversación de fondos o lo que sea, no se puede pasar a un departamento de justicia donde ahí los fiscales nombrados por criterios políticos, como bien tú sabes, con un secretario de justicia por criterios políticos y confirmados por criterios políticos, porque entonces lo que ocurre es, ¿cuándo tú has visto aquí recientemente que el sistema judicial puertorriqueño se ha llevado por frente a algún corrupto? Ponce, Mayagüez, a varios. Hombre, no. Aquí la mayoría, el gran peso, el 90%. Eso no es verdad, Efraín. El 90% hay es ética el gobierno de los Estados Unidos. Los casos grandes, los de prominentes. Bueno, pero que se me olvidó llenar aquello, que no entregué lo otro, un documento. Pero oye, perdóname. El caso que le están llevando al alcalde de Mayagüez es un caso grande. Sí, ese sí. El de Ponce, caso prominente. Sí. Sí, pero los casos grandes de corrupción y by the way, siempre... El gobierno federal le gusta llevar casos de corrupción en Puerto Rico. ¿Sabes por qué? Porque así no tienen que responder por el asunto del narcotráfico. Eso es otro problema. Eso es public relations. Sí. Pero volviendo al libro. Estamos hablando del asunto del liderazgo. Quiero extenderlo a otro tema donde tú y yo quizás tenemos diferencia, que es... Tú dices en el libro que en la soberanía tiene que nacer una nueva clase política. Sí. Tú y yo tenemos diferencia en eso porque yo pienso que lo que hay es lo que hay. Yo no creo que haya una clase política escondida debajo del yunque. Yo creo que en cualquier cambio de estatus, nuestra clase política de hoy va a ser la clase política por lo menos por un tiempito, en lo que quizás hay una transición
de recursos humanos, ¿verdad? ¿Por qué tú crees que se va a forzar un cambio de clase política individual? ¿Y por qué la clase política actual no va a poder adaptarse? Yo no veo esto como algo forzado, sino lo veo como un proceso natural. En otros lugares del mundo, pues, este tipo de transición ha ocurrido y trae nueva gente. Literalmente. O sea, y obviamente hay políticos hoy que muy bien se pueden adaptar a las nuevas circunstancias y serán protagonistas en las nuevas circunstancias. Pero habrá otros que, digamos, se quedarán en el camino. ¿En qué sentido? Porque básicamente no tienen nada que aportar. O sea, ellos mismos... No tienen la herramienta. O sea, no tienen una visión de futuro, ¿verdad? O no la entienden o no la comprenden y se quedarán en el camino. O sea, esto no es que si tú fuiste político en la era colonial no puedes ser político en el futuro. Habrá muchos que formarán parte de ese proceso de transición. Pero sí lo que ocurre es que va a haber mucha gente que va a querer dar el paso a ser político. Porque ahora sí las cosas son en serio. Ahora sí se trata de gobernar. Ahora sí se trata de una democracia de verdad. Y habrá mucha gente que se siente inclinada y comprometida. Tu cita es cuando la necesidad de sobrevivir toque a su puerta, los puertorriqueños comprenderán la importancia de los poderes soberanos y por qué todo el mundo lo exige. Bueno, eso es, yo no quisiera que llegara a ese punto, ¿verdad? De que esto aquí se fastidie de tal manera que haga a Puerto Rico inviable y que la gente se dé cuenta que la única manera es salir de lo que hay. Pero lo que quería mencionarte era, yo conozco, y tú también conoces, mucha gente buena, honesta, seria, muy capaz, que si tú les dices ahora, mira, quiero que te pongas de legislador, o que te pongas de alcalde, o que te metas al gobierno, ¿qué te van a decir? Ni por $1,000,000. ¿Y por qué es eso? Porque los medios son una mierda. Entonces, pero si de momento estamos hablando... Los medios van a estar diciendo una mierda. De una, quizás no, de una transición, porque hay que pensar siempre que va a ser... No, hombre, no, puede ser que no. O sea, que hay una oportunidad de que las cosas puedan ser diferentes y puedan ser mejor. Pero lo que quiero decirte es que si empezara un proceso serio de transición, de descolonización, yo creo y conozco mucha gente que daría el paso. Entonces, habría más gente compitiendo para esos espacios políticos. Y obviamente conocemos algunos personajes de nuestra política que quedarían, digamos, un poco relegados. Quizá alguno sobreviva, pero va a haber mucha gente buena que se va a hacer disponible porque, digamos, va a ser en serio. Y esto no es algo que yo aquí, lo que yo quisiera que pasara, es que ha pasado en muchos lugares cuando hubo transición. O sea, que eso quizá... Ok, te la voy a conceder. Y te voy a explicar por qué te lo concedo. Cuando hemos hablado en mi grupo, ¿verdad? De la estadidad, yo digo, señores, hay que prepararse bien para esto. Y dicen, ¿por qué? Caballo, 2 senadores y 5 representantes, ellos no van a coger eso a chistes. Los senadores son príncipes. Sí. Y los congresistas, en un congreso dividido, cada uno de esos locos puede virar la tortilla. Y si no estamos ready... Hay que tener nivel. Y no tenemos el staff. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Que ellos van a encontrar a 7 New Yorkers, nos van a mudar para acá, cada uno le va a meter $100 millones de pesos, y entonces cogimos la estadía para elegir New Yorkers. Uh-huh. Que no vienen para nosotros, que son para ellos. Sí. Porque si tú no estás ready, ellos no pueden entregarnos a nuestra incapacidad esos poderes. Mira. Ellos van a querer tomarlo. Y creo que en la medida que en tu visión hay un cambio en la dinámica política y económica, ¿verdad? Con el welfare state americano, hay muchos políticos actuales que quizás no van a tener los recursos discursivos para... Y la respuesta, para enfrentar. Exacto, porque de momento tú no puedes decir fondos federales. Y de momento, ahí se acabó la mierda. Mira, yo a veces hago esta... Así que te compro el argumento, me convenciste. Este cuento de que hay mucha gente que se postula a un puesto y tienen los mismos discursos que siempre tiene cualquier político puertorriqueño, ¿no?
Incluso yo a veces hasta los imito en el salón de clase y los estudiantes se quedan impresionados porque sueno como un político de verdad. Rubén Berrío hacía lo mismo en Derecho Internacional Público, ¿Sí? en la UPI. Entonces, hace lo mismo. No sabía. Entonces, y al final, cuando yo terminaba mi discurso político, yo le preguntaba a los estudiantes qué yo dije y me dijeron, nada. Usted no ha dicho nada, pura demagogia. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo cumplo con esos requisitos de tener un discurso tradicional, cliché, politiquero, y yo me llego a meter en una papeleta por la misma forma de diseño de la cuestión electoral, yo salgo, mano. Yo salgo y no necesito saber nada. Es más, puedo ser analfabeta completamente. Nada, tú sabes. Claro. Y de momento cuando me pregunten algo, pues yo digo, no, que si entonces saco el tema del estatus. O sea, el tema del estatus se convirtió como... En una muletilla. En una muletilla para salvar a cualquier político de lo que sea, ¿no? Y si tú ves todas las cosas que prometen, pero sin decir cómo lo van a hacer. O sea, eso es fácil. Oye, es fácil ser político en Puerto Rico y sobrevivir. Ahora, cuando es en serio, que tú vas a tener los poderes, tú sabes, ya eso no va a ser suficiente para sobrevivir. No creo que es fácil, pero tiene una red debajo de la cuerda, ¿verdad? Bueno, pero es que... Si te caes, no va a colapsar contra la brea. Y esa es la parte que hace que la política sea low stakes en Puerto Rico. Bien light. Yo le llamo light. Pero no es fácil, es difícil. Claro. Yo creo que la gente piensa... ¿A qué tú te refieres que es difícil? Porque yo creo que la gente piensa... O sea, la gente, primero, la visión que tiene mucho del electorado y del público del político es a través de televisión y de radio. Que pasa son medios de entretenimiento. Así que, por su dinámica natural, degradan la situación. Y segundo, porque uno puede ser muy talentoso en cierta meritocracia y ser un imbécil incompetente en otra. Entonces, la gente no aprecia que hay políticos que quizá no van a concordar con la expectativa gerencial del mundo de cuello blanco, pero en lo que les toca a ellos lo hacen bien. O sea, son responsivos a su constituyente, les consiguen servicios públicos, defienden cuando tienen un debate como el que tú dices, tienen sus muletillas seteadas. Así que eso funciona. Obedecen en su meritocracia. Eso funciona en un gobierno que no gobierna. Que no es vida o muerte. Cuando tú tienes un gobierno con los poderes que tiene un gobierno, eso no es suficiente. Obviamente habrá la gente que se cuela, todo ese tipo de cosas, pero ya hay que hablar de cosas concretas y proyectos concretos, ya hay que hablar de políticas concretas, de planificación, de visión de futuro. Y yo creo que ahí es donde no es que ellos no van a poder jugarlo, sino que es que otra gente va a entrar. Me gusta esto porque estoy entendiendo mejor lo que querías decir en el libro. Yo en el libro, cuando lo leí, no entendí bien que lo que tú dices es que cuando las consecuencias están a un nivel elevado, tú tienes que operar a ese nivel elevado. Y si nunca tienes esa consecuencia disponible, pues no va a operar. ¿Qué sé yo? Imagínate, estamos hablando de comercio exterior. En bajo soberanía, pues tendríamos injerencia en el comercio exterior. Hoy no tenemos ninguna injerencia en comercio exterior. Ese es todo el tema de la política de aranceles, política fitosanitaria, acuerdos bilaterales de comercio. O sea, hay tantos elementos que implican el comercio exterior. Oye, ahí tú tienes que tener gente que sepa de ese tema. O sea, hay hasta negociaciones a nivel bilateral en Doha. ¿Tú te imaginas? De comercio, de la Organización Mundial del Comercio. O sea, ahí no hay espacio para otro tipo de personalidad a la que estamos acostumbrados. Hay que tener gente que esté interesada en esos temas, que sepan de esos temas, y así con todos los demás temas. Se trata de una transformación, de una regeneración. Se trata de traer cosas nuevas, de hacer algo diferente, nuevas autoridades, nuevos. Entonces, no es que hay
esto es que se va a poner una prohibición, o tú vete, le vamos a poner la cruz a porque era representante, senador o lo que sea en otro gobierno. Y además que, oye, en la soberanía tenemos que pensar la cosa de una manera efectiva. Esto quiere decir que va a ser una legislatura mucho más pequeña. Todavía hay que definir cuál va a ser la organización político-territorial. Yo propongo el tema de las regiones. O sea, va a haber menos alcaldes, va a haber menos legisladores, y la organización del Poder Ejecutivo tiene que ser mucho, mucho más ágil y mucho más efectiva, no como ahora. Y eso va a dar espacio. Oye, yo tengo amigos que le han ofrecido ser secretario de gobierno y me dicen que no, porque no quieren sentarse allí a... Sí, hay mucha gente. Sí, ¿tú entiendes? Y gente súper capaz. O sea, porque aquí hay de todo. En este país hay de todo, en el sentido de que tú tienes top. O sea, hay gente que muy bien podría estar donde sea. Si tú eliminas Bueno, yo te voy a dar un ejemplo. Yo, al rango que yo llegué en el gobierno de Puerto Rico, yo nunca tuve que sentarme en el Senado. No, pero es fuerte. Pero yo te puedo decir sin... Pero ¿y por qué? ¿Qué hacen esos senadores que no te hubiese gustado? Porque los puestos... que no me hubiese gustado. Que te hubiesen llamado, mire, es que necesito que me acomode a No, fíjate, eso a mí no me incomoda. Yo conozco gente que la No, pero fíjate, eso a mí no me incomoda tanto, para serte honesto. Yo tuve una juventud un poquito agresiva, y pues dilucidar esos temas en público me iba a hacer... no iba a ser elegante. Ah, ¿sí? Pues sí, pero... Oye, pero esa parte de tu vida yo no la conozco, me la tienes que contar. Te los cuento después. Pero sí te puedo decir que si tú quitas el elemento de consentimiento, de consejo y consentimiento en el Senado... Que no es cierto. Eso no es consentimiento ni es consejo tampoco. No, pero si tú lo eliminas, si el Ejecutivo es ejecutivo y nombra a su ministro como le dé la gana, que es lo que tú propones... Como en muchos países. El banco de talento del gobierno de Puerto Rico, fácil, para cualquier partido, se triplica. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Fácil, sin duda alguna. Y de top, o sea, de lo más grande, o sea, de lo más preparado. Hay un montón de gente que diría, yo lo hago. Yo lo hago. Aunque no sea mi partido. Exactamente. Ellos dicen, ¿lo puedo poner en el resumen? ¿Puedo hacer X, Y, Z? Lo hago. Ahora, eso no que tú le dices, te tienes que someter a la investigación del Senado, te vas a hacer un análisis psicológico, tú vas a tener que rendir toda tu información financiera a toda esta gente. Que eso no quiere decir que no tiene que cumplir con unos requisitos. Claro. A otro nivel. Pero, o sea, pero nadie quiere ser sujeto al escrutinio de... Y yo recuerdo tanto... ¿Tú te acuerdas de Marisara Ponte? Sí. Esa señora era un 10. Y por pura politiquería y ella tenía una escuela política heavy. Así sí, que no era una boba. Pero era totalmente meritorio. Tú sabes, a ella la colgaron por politiquería. ¿Cuál fue el puesto que ella la colgaron? Para secretaria de Estado. ¿Esto fue bajo Ciro o Aníbal? Sí, la creo. Pero así pasa mucho. O sea, utilizan, y hoy, ¿qué hemos visto en esta legislatura? Si no es ese chantaje, esto ha sido horrible. De que nómbrame aquel, yo te lo acepto, si no te lo acepto. Gente que, y es verdad que ha habido gente que no han aprobado porque no tienen el mérito. Y hay otra gente que aprobaron y después demostraron que no tenían el mérito. Muy pocos lo aprueban y de verdad tenían el mérito. Yo conozco varios que sí tenían un mérito enorme y con esos no hubo problema y pasó suave. Pero yo cuando me refiero es que el gobierno debe ser simple, sencillo, ágil, efectivo. Y que debe ser formalista en que si te dicen ese manda, ese manda. Sí, obviamente. Que no hayan... Si es ministro, papá. Exacto. Tú sabes, eso es con todo. Y lo bueno es que tú imagínate, el Poder Ejecutivo... Esa fue tu mejor sugerencia, ¿verdad? Mira, el Poder Ejecutivo de momento venga y diga, el tipo no dio pie con bola. ¿Sabes qué, papi? Vete. Y ya se va. ¿Y al otro día qué? Nombras a otro. Esta vaina aquí, que si está en receso, que si no receso, que si interino, no interino. Entonces después de momento cae este señor en esta silla de secretario de una manera en receso o interino. Entonces todo es un cuidado, porque cualquier cosa que yo haga, si voté a aquel que era un inepto, entonces aquel va a llamar al legislador tal, me van a fastidiar en el Senado. Yo conozco gente que se colgó por eso. Bueno, y está en la inversa. Si tienes que ser confirmado, el gobernador no te quiere votar, porque dice, si lo saco, ¿a quién me van a confirmar? Claro, no, es un lío. O sea, es que el sentido práctico, digamos, operacional de recursos humanos, yo quisiera sacar a este tipo porque
no da pie con bola. Pero ¿sabes qué pasa? Si yo lo saco ahora y la legislatura tengo que someter a alguien. Entonces el tipo, o sea, y tenemos estos proyectos, yo prefiero quedarme con que no estoy contento con él, para yo poder culminar este proyecto. O sea, es un problema. Y creo que esa es de tus mejores propuestas en el libro. Okay. Creo que... Tú sabes que yo pensaba que esa era la más que me iban a criticar. Porque aquí hay una costumbre. ¿Cómo va a ser, Efraín? No. Es más, yo tenía hasta la respuesta para si alguien me planteaba cómo va a ser que la legislatura no va a confirmar a los ministros, ¿verdad? Que eso es una barbaridad, eso es antidemocrático. Yo tenía la respuesta, lo que hemos hablado, y le iba a conceder como una posibilidad el que, mira, quizás al año de que alguien esté en un puesto, la legislatura pueda presentar una moción de censura. No, yo creo que si tú tienes un problema con cómo está corriendo algo, al nivel donde quieres sacar, pues saca al gobernador, pero no saque al... Y una cosa, también es importante esto de nombrar por el Poder Ejecutivo los ministros. ¿Por qué? Porque la responsabilidad debe ser del presidente. O sea, eso de echarle la culpa a que el secretario era flojo o que era malo o que hizo lo que no tenía que hacer. No, papá. Esa responsabilidad no es del ministro, esa responsabilidad es tuya. Y yo creo que es bien importante que esa responsabilidad recaiga directamente en las acciones de los ministros al Poder Ejecutivo. Y como te digo, en la mayoría de los países del mundo hay una libertad de los... Oye, tienen que cumplir requisitos, ¿no? O sea, corruptos, se le hacen unas investigaciones mucho más rigurosas, porque esa es así como de servicio secreto, ¿entiendes? O sea, de inteligencia, ¿no? Sí. ¿Sabes? Sería algo muy, muy elaborado. Sí, no debe investigar un detective privado, un agente de la CIA. Sí, una cosa así, ¿no? Y además te harán exámenes psicológicos. Ajá. Y me imagino que te harán firmar unos contratos, unas cosas así medio extremas. O sea que yo pienso que es algo importante para hacer ágil al gobierno, además de tener una asamblea legislativa unicameral y pequeña. ¿Por qué tú incluiste ese tipo de detalle de arquitectura constitucional? A mí me estuvo eso curioso. Por ejemplo, si yo escucho al PIP, que son independentistas, si yo escucho a los soberanistas antiguos del Partido Popular, nadie se atreve a hablar de la arquitectura constitucional. Y me estuvo curioso que tú lo incluías. Tú dices, yo creo que debe ser el Ejecutivo de esta manera, creo que el servicio público debe ser de esta manera, la judicatura debe ser de esta manera y la legislatura debe ser de esta manera. Y lo encontré refrescante porque entonces tenemos de qué hablar. Porque es una visión de futuro. Las visiones de futuro tienen que ser al detalle. O sea, tú tienes que poder imaginarte ese Puerto Rico ideal y cómo funcionaría. No basta con decir, vamos a tener en términos generales, pues aquello o lo otro o aquello. No, papá, vamos al detalle. ¿Tú entiendes? Porque en el detalle es donde está la visión de futuro. En el detalle es donde las personas se van a imaginar ese Puerto Rico que sueñan y quieren. Cuando se habla de un sistema judicial, con un sistema de jueces y fiscales de carrera, que por cierto son los fiscales los que se van a encargar de la Contraloría y de ética, porque tú sabes que ellos no pueden investigar a todo el mundo. En la legislatura tiene su propia ética. Tú sabes, eso me parece una barbaridad y no sé por qué. Pero la cosa es que cuando uno va a esos detalles y lo coge en su conjunto, no solamente el tema de justicia, sino el tema de servicio público, ¿no? El tema de cómo se organiza el poder legislativo, el tema electoral, que es importantísimo, que es principalmente la principal fuente de corrupción en el país, cómo está diseñado el sistema electoral. El tema de la organización político-territorial, que yo creo que es... Que tú dices las provincias, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que, pues tú te acuerdas de eso, pero yo lo que en realidad estoy planteando es el Puerto Rico de las regiones, ¿verdad? Lo que pasa es que en una parte empiezo a decir, ¿cómo le vamos a llamar a esas regiones? Es que yo creo que si yo quisiera hacer un county hoy en día en Puerto Rico, yo le llamaría provincia, aunque sea un estado. Lo que pasa es que... Y diría a los americanos, these are provinces. Pero es que en Canadá son provincias. Sí. Lo que pasa es que la palabra provincia tiene una connotación. Y es la cuestión histórica del Caribe. En Cuba es así, en Dominicana es así, ¿sabes? Pero le podemos poner cualquier nombre. O sea, yo digo provincia, pero le podemos llamar cantón. En Costa Rica son cantones.
En Alemania son Landers. En Estados Unidos le llaman estado. Ese estado va con letra minúscula. En Colombia son departamentos. Podemos llamarle distrito. O sea, yo pongo el nombre de provincia. Yo le llamaría hordas. También, lo que tú quieras. O pedazos, ¿no? Fíjate que yo no hablo de eliminar el municipio. ¿Okay? Porque el municipio sería una parte integral de la provincia. O sea, el municipio tiene una connotación histórica muy fuerte. Uh-huh. Lo que pasa es que habrá un gobierno que gobierne ese conjunto y grupo de municipios, que será el gobierno provincial con su asamblea, etcétera. Ese sería el Puerto Rico de las regiones. ¿Y por qué esto es importante? Porque entonces podemos delegar autoridades a las provincias. Por ejemplo, el tema de educación. Mano, dale... Sí, de las escuelas, tú sabes. Ese tema está en este podcast tan trillado. Sí. Ya yo lo he... El tema de las playas, de los parques nacionales. Mira, los otros días en... El tema de la transportación pública. Dáselo a las provincias, ¿tú entiendes? Los otros días me encontré con alguien en un centro comercial que vino donde mí y me dice, mira, yo escucho todos tus programas, todas tus intervenciones. Chico, cógelo suave con el departamento. Porque es un empleado de educación... Y yo a educación le tengo un pate en la cara. No, pero es importante el Ministerio de Educación como aquel que da uniformidad y supervisa que la educación sea uniforme y de calidad. Y además es el Ministerio de Educación el que daría los recursos económicos a las provincias según los planes y las necesidades de esa provincia a nivel de educación. Hay una cita que quiero atar a esto que tú acabas de decir, que hay que tener una visión concreta, que tú dices, aunque fracasada, casi es preferible la condición colonial al caos de una soberanía sin propuesta, sin cohesión, sin proyección hacia futuro. Ay, que mi me recordó a una cita de Luis Dávila Colón que dice, los puertorriqueños no le tienen miedo a la independencia, le tienen miedo a cuán hijo de la gran puta puede ser un puertorriqueño contra otro. Sí, sí, sí. Yo te digo... Esa cita que te acabo de leer tuya, a mí me chocó. Mira, yo he dicho varias veces... O sea, bien poca gente que habla de estos temas están dispuestos a reconocer su contingencia. Una soberanía con todos los defectos que tenemos hoy, yo prefiero cualquier otra cosa, hasta la estadidad. Mírate tú. ¿Tú entiendes? Porque lo peor que puede pasar es tú tener el poder con las malas prácticas coloniales. Eso no combina. O sea, por eso que te digo que hay que entender que una transición de la condición colonial a la soberanía implica un nuevo diseño. Yo creo que unas nuevas reglas de juego. Esto es lo más que a ti te criticarían. Y hay que hacerlo bien para que sea exitoso. Porque si no se hace bien, será el fracaso más rotundo que tendremos. Por eso es que yo enfatizo tanto el tema de la visión de futuro. Voy a los temas en específico de cómo hacer la transición, de cómo este tipo de cosas, porque tenemos que garantizar que se haga bien. Si yo voy a negociar la soberanía con Estados Unidos, ¿tú te imaginas? Y me dicen, mira, Efraín, el tema de la deuda te chavaste, tienes que pagarla completa. Es tuya. Es tuya y yo no tengo nada que ver y yo no voy a hacer nada sobre ese tema y la tienes que pagar tú. Por cierto, no va a haber ningún peso de asistencia social. Y la ciudadanía americana, olvídate de eso. Eso se va a quitar de un plomazo. ¿Qué yo voy a hacer? Yo digo, bueno, yo le agradezco. Espero que me paguen el pasaje ellos. No tengo dinero para eso. Yo le agradezco... Tu esposa es muy exitosa. Bueno, sí, pero yo no. Económicamente me refiero. Claro, claro. Profesor de universidad, ¿qué pasa? A orgullo lo llevo, ¿no? Pero lo que quiero decirte, yo agradeceré la invitación y me despediré y diré y preguntaré si el Museo del Holocausto está abierto para ir allá. Y nos vemos, adiós. Yo no voy a negociar esto porque, es más, que no venga la libre asociación, que no venga la soberanía. O sea, esto hay que hacerlo bien o no se hace bien. Yo estoy convencido que Estados Unidos quiere hacerlo bien. Porque obviamente yo durante estos años he tenido buenos contactos con gente que trabajó en estos temas en el pasado, que fueron protagonistas, y según lo que me plantean, tú sabes, oye, esto suena too good to be true, te digo la verdad. Pero estoy que por esto es que yo exijo en el libro una definición, ¿entiendes? Y por parte del Poder Ejecutivo. Esa parte es bien interesante porque tú en el libro argumentas
que el Congreso debe ser hasta cierto punto descartado a segundo plano y que hay que enfocarse en el Ejecutivo. No, es que no es cuestión de que yo invite a descartar. Es que en todos los procesos de negociación de libre asociación se llevan a cabo a través del Poder Ejecutivo. Es una decisión política. Ellos se reúnen, negocian, sacan un trabajo. Gente del Congreso participa de esas negociaciones. Me han contado que históricamente había peleas brutales entre congresistas y el embajador negociador, ¿ok? Y de ahí sale un texto, que ese texto no sirve si no es aprobado por Congreso. En otras palabras, si no se convierte en ley. Igual si no se convierte, en este caso en Puerto Rico, en ley vía referéndum. Lo que te quiero decir no es que sácate aquellos, no es en ese sentido. Es que como funciona esto de la negociación, por eso es que en el Congreso no se puede hacer nada, porque ¿qué se va a negociar ahí con todas estas personas que no tienen un conocimiento específico, preciso, técnico y a veces con otras agendas? Si tú tienes a un embajador nombrado para este asunto y tienes a todos los expertos sobre estos temas, si es que negocia Estados Unidos no negocia. Los pactos de libre asociación con la isla en el Pacífico, sí, ¿se aprobaron como tratado en el Senado o es como una ley? No, eso es como ley. Y como único puede cambiar la relación es con una ley. Pero no... Ok, pero explícame esto bien. Yo entendía que los tratados se aprueban en el Senado, no van a la Cámara. Sí, lo que pasa es que este es un compact esto es un compact de verdad, no es carácter de pacto. Esto es un pacto de verdad. No, in the spirit of... Sí, o sea, como dice, el carácter de pacto, que es lo de Lela. No, esto es uno de verdad. Y básicamente como ha funcionado es que negocian las partes, se saca un documento, ese documento va al Congreso, lo tiene que aprobar el Senado, la Cámara y lo tiene que firmar el presidente. Y en la otra parte, que sería aquí, se tiene que aprobar por referéndum. No es como si fuera un tratado entre Estados Unidos y España. Por eso es que no es independencia. Efraín, ¿y por qué no la independencia? Y déjame darle un poquito de preludio a la pregunta. Tú tienes una sección, tu capítulo 3 y tu capítulo 4, que es cuando tú criticas el ELA y la estadidad. Te tengo que decir, y te lo dije por texto. No lo digo, tú lo dices criticar. Básicamente hablo sobre la viabilidad. Sino, es francamente la parte más débil del libro. La debilidad. Es la parte más débil. Ok, bueno. Porque te está haciendo autobombo en esa sección. A mí la parte que cuando el libro para mí volvió a coger eje fue en el capítulo 5 que tú enfrentas el tema de la independencia. Hiciste unas críticas que yo dije, pues no puedo argumentarle en contra, y que tú dices que el problema que tiene el modelo independentista son tres, si no me equivoco. El primero es que es muy vago, es muy abstracto. El detalle. No tienen visión de futuro, ¿verdad? Todo es que independencia, magic, fairy dust, ¿verdad? Sí. El segundo es que han hecho alianzas. Independencia porque es un derecho. Han hecho alianzas con gente de dudable reputación internacional. Bueno, tú sabes. Cuba, Venezuela, Nicaragua. Y el tercero es que están involucrados en la retórica colonial, ¿verdad? Pero... Te faltó también el elemento ideológico. De izquierda. De izquierda y extrema izquierda. Que tú lo atas con el tema de cuando hacen alianzas con los gobiernos foráneos, ¿verdad? No, yo no lo ato con tú lo haces diferente. Sí, son dos así que son diferentes. 4 temas. Porque yo entiendo a veces, ¿verdad? En un momento histórico y por querer avanzar, oye, si los únicos que te reconocen internacionalmente pues son estos. Son estos 4 gatos, exacto. Sí. Pues hay que aprovechar la oportunidad para... Pero ¿qué 4 gatos son? Pero tú sabes, a eso hace más daño más bien, ¿ves? Tú sabes, por ejemplo, el caso de Nicaragua está fuerte. Está bien fuerte. Y nadie puede decir... Y si eres católico está más fuerte. No. Y esa cosa de que decir, no, pero es que fue después que se puso malo. Mira. Eso se sabía. ¿Sabes? Eso es como que ahora ha habido una acumulación tan grande de acciones que lo hace más evidente. Me di cuenta el tumor después. Claro, no, eso se sabía. El tema de Venezuela también. Yo quizás el tema de Cuba lo separo un poco más, ¿verdad? ¿Por qué? Yo sé, yo soy un tipo... No me gusta hablar mal. Yo considero que los cubanos... Mira,
Mira, a ver si me explico, ¿no? Porque no quiero que me malentiendan. Creo que vas a fallar ¿Pero qué? horriblemente, No, pero oye, continúa. no, pero espérate. Yo considero que los cubanos son nuestros hermanos. Sí, claro. Y los dominicanos. Pero más los cubanos. No, los dominicanos. O sea, los cubanos son nuestros hermanos. Y los hermanos, uno no los escoge, te los da Dios. Eso es así. Y hay veces que uno tiene hermanos que, ¿verdad? Que tienen problemas o no hacen las cosas como tienen que hacerse, etcétera. Y por más que se porte mal un hermano, tú nunca harías algo en contra de tu hermano. Pero el primo que se joda, esa es la frase. Quizás. Pero lo que te quiero decir con esto, yo nunca he hablado mal de Cuba. Y yo siempre le deseo lo mejor a Cuba. Y quiero que Cuba cada vez más sea democrática y que sea más libre, etcétera. O sea, yo no sé por qué tengo este impedimento con el tema cubano. Que muy fácilmente pues puedo decir que Ortega y Maduro. Y Maduro, imagínate, se me fue el nombre, imagínatelo. Y Maduro pues son regímenes autoritarios full, ¿tú entiendes? Y de democrático nada. Igual Cuba no es democrático en el sentido de la democracia liberal, obviamente. Pero si Cuba le dice a Nicaragua y a Venezuela que son muy liberales, sí, o sea, ¿qué te pasa? No sé, pero es como que es tu hermano, que tú haces así, subes los ojos y... Es que te acuerdas, son nuestros hermanos y los dominicanos también. Y yo creo que esas son las... Yo prefiero, fíjate, yo tengo esperanza que con Estados Unidos en la negociación para la libre asociación y la soberanía, pues tú sabes, se quede claro y plasmado que Puerto Rico va a tener relaciones diplomáticas con Cuba, todo menos defensa. Pero tú no crees que quizás, y te hago esta pregunta ya fuera del libro, más como tú como profesional, yo veo un intento de homogeneizar la política internacional donde si tú no estás de acuerdo con este programa, tú tienes soberanía. Tú puedes escoger no estar de acuerdo, pero van a haber consecuencias. No, pero es que la libre asociación no es así. Lamentablemente, ¿verdad? Pero en la independencia sí. Pero porque la independencia, o sea, eso es lo que quiero entender. ¿Por qué la libre asociación? De mi punto de vista, la independencia ante la libre asociación es más, tienes más latitud para operar. No, hay más garantías también. En la libre asociación hay más garantías. Ese es el issue que, pero que es que un issue de rebranding. No. ¿Rebranding en qué sentido? De que es algo nuevo. La libre asociación es una manera de traer la independencia, pero sin las connotaciones negativas. No, al contrario. O sea, es que la independencia no es libre asociación. En independencia tú haces lo que te dé la gana. Ajá. La independencia es la independencia. ¿Y eso es cool? ¿Tú sabes? ¿No? Bueno, lo que pasa es ese no es el punto. No, es como te digo, es un sentimiento cool en el sentido amplio, pero en el sentido práctico, en la realidad puertorriqueña, lo que nos conviene a nosotros es la libre asociación porque da unas ciertas garantías de éxito, si se hace bien. Ahora bien, si se hace mal o las garantías no están ahí, pues no hay libre asociación. Pero, por ejemplo, en el caso de la libre asociación, ¿por qué digo que hay unas garantías? Hay unas garantías porque, quiérelo o no, créeme o no, y por eso que es importante la definición, muchas de las ayudas económicas que recibe Puerto Rico hoy continuarán, ¿tú entiendes? O sea, en la independencia no necesariamente, ¿ves? Por eso es que hay esa diferencia. Y en el caso de la libre asociación, Estados Unidos se reserva, a cambio de esas ayudas, se reserva una autoridad última. En ciertos temas. En dos temas. Temas de relaciones exteriores y en temas de defensa. En la independencia eso no existe. O sea, en la libre asociación, en temas de defensa, si por ejemplo nosotros decimos, mira, vamos a alquilarle Roosevelt Road a los chinos. Ahí entonces pasaría lo que tú dices de la consecuencia. Lo que va a venir es cañiña. Un buque. ¿Sabes? Ahí es la consecuencia. En el caso de libre asociación, tú no puedes hacer eso. Porque tú te comprometiste a que yo tenía la última palabra y yo estoy diciendo que no. Y se acabó. Pues no es soberanía. Sí es soberanía en todo lo demás. Por eso es que no es independencia y es libre asociación.
O sea, por eso es que la ONU la creó separada a la independencia. O sea, cuando tú ves la Carta de las Naciones Unidas, la resolución 1541-15, tú no lees y dices la integración. Por cierto, no me has preguntado eso de integración y anexión. ¿Cómo? Lo de integración y anexión. Bueno, no me convenciste. No, ok. Pues otro día lo hablamos. Pero, por ejemplo, ahí dice, o sea, la integración, la libre asociación, independencia. O sea, no dice la independencia y este tipo de independencia y tal. Yo creo que eso, el discurso de que la libre asociación es un tipo de independencia, cuando lo correcto debe ser que es un tipo de soberanía. Repite eso. Repite eso. Que el discurso es que la libre asociación es un tipo de independencia, cuando en realidad es un tipo de soberanía. ¿Ok? Porque cuando tú ves, oye, para un independentista va a ser difícil aceptar la libre asociación. Bueno, pues te digo que yo encuentro que este capítulo de tu libro, cuando criticas la independencia, no es fácil. Es pesado. Entonces, tú le dices a un independentista, pero ¿y por qué tú no quieres la libre asociación? Si eso es un tipo de independencia, chacho. Es que... No, te vomitan en la cara, sí, ¿verdad? Sí, entonces, ¿y por qué no la independencia y sí la libre asociación? Primero, porque Estados Unidos tiene una larga trayectoria de experiencia exitosa con el tema de la libre asociación. Lo han hecho muy bien. Yo creo que es lo mejor que han hecho en términos de relación con ex colonias. Son callos en el agua también. Y porque... Bueno, pero da igual. Pero las Naciones Unidas no dice nada de requisito de callo, de cuánta población, etcétera. Bueno, yo creo que hay una diferencia dramática. Es funcional. Sí, pero hay... Entre todos ellos, dentro de todo, ¿cuánta población hay? ¿De qué forma, el tema del tamaño puede condicionar que la libre asociación pueda ser exitosa o no? No solamente el tamaño, también la distancia. Esas islas del Pacífico no están tan cerca del continente como Puerto Rico. Puerto Rico es un riesgo mayor en términos de sus posibles fracasos a la integridad estratégica de los Estados Unidos que esa isla. Pero es que yo no veo esa posibilidad de fracaso estratégico en la medida que si se hace un buen tratado, si se hace un buen pacto, y a la misma vez Estados Unidos manteniendo una autoridad sobre ciertos temas y teniendo la última palabra en temas de defensa y en temas de seguridad. Porque para mí en ese caso no hay soberanía. Para mí eso es una forma más light. Bueno, pues eso es una interpretación, es lo que a ti te parece. Claro, totalmente. Pero el derecho internacional público establece que es un tipo de soberanía y de descolonización. Vamos a acabar con lo que acabas de decir, que no te he preguntado, que es la pregunta de integración y anexión. Pero tú no estás de acuerdo con que el movimiento estadista aquí lo que aspira es a la anexión y no a la integración. Con lo que conlleva, ¿no? La palabra. Explícale al público la diferencia. Explícale al público, porque quiero reaccionarte, pero yo leí el libro y yo sé la diferencia que tú haces. Quiero que ellos lo entiendan cuando lo escuchen. Ok, la resolución, el derecho internacional establece que es una forma... Que, by the way, también me gustó la parte que tú dijiste, el derecho a la autodeterminación solamente le aplica a las colonias, no las provincias, que Eso lo digo por Cataluña. Sí. Lo que te quería decir era que sí, porque ellos hablan de derecho a autodeterminación. Exacto, esto no te aplica. La Guerra Civil Americana te explicó eso bien. Sí. Bueno, lo que quiero decir es que el derecho internacional establece que una manera de descolonizar es a través de la integración. ¿Okay? Obviamente, digo en el libro que integración y anexión, pues, no es lo mismo, aunque el resultado es el mismo. Lo que pasa es que la anexión puede ocurrir de un día para otro, ¿sabes? Yo llego a un territorio y ahí vive una gente y yo hago la anexión de ese territorio. Y la gente ahí, pues, siguen siendo lo que eran antes y nada que ver, etcétera. O sea, no ha habido una historia. Por eso es que, imperial el evento. Sí, por eso es que no es una solución la anexión, porque implica tú no integrar a la gente. Sí, a efecto integras el territorio, pero a la gente no. Y cuando digo integrar, es con todo lo que conlleva, ¿no? O sea, es básicamente convertirse en estadounidense, ¿te entiendes? Y todo igual, o sea, todo igual en los usos de los idiomas, de todo. Eso sería la integración.
Y de eso es lo que habla el derecho de descolonización. O sea, la anexión no es una opción descolonizadora. Ese es mi punto. Y a mí me parece que el discurso, o vamos a decirlo así, para que entendamos, ese discurso de estadidad jíbara, ¿verdad? Sí. No es de integración, sino de anexión. Esta idea de, por ejemplo, de yo escuchar a líderes anexionistas diciendo, digo anexionistas, diciendo de que bajo la estadidad hay comité olímpico, que va a haber representación internacional. Eso no es integración, ¿ok? Eso sería anexión. De que aquí, pues, el tema del idioma, pues, seguirá sin cambio, la cultura seguirá viva y todo bien, todos seguiremos siendo puertorriqueños al otro día y por siempre va a ser así. O sea, yo por eso respeto mucho a aquel que es integracionista o aquel estadista que cree en la integración, que dice, y por ejemplo, de esto hemos escuchado a Ignacio Rivera muchas veces, diciendo, espérate, papá, o sea, convertirte en Estado de la Unión es que tú eres norteamericano. Y lo tuyo es también el inglés, y también es esto, y también es lo otro. Y yo creo que ahí es donde está la diferencia, ¿ves? Yo creo que yo puedo decir firmemente por mí y por mucho estadista que nuestra visión es integración. Yo estuve en un programa... Yo creo que esos son los menos. No, que no fíjate, es el discurso hacia la calle, hacia la gente. Yo estuve en un programa hace 2 semanas que sale al público ahora en marzo, pero ahora mismo está disponible en Patreon. Pero eso es honorable, ¿sabes? Se llama Historiando. El final del programa estamos hablando del tema del Comité Olímpico. Y mi punto era el siguiente. Esto no debe ser ni parte de la discusión si tú eres un estadista de clavo pasado. Porque tú estás pensando... Porque tu argumento es el siguiente. Yo quiero negociar unas cosas que el mero hecho de mencionar equipo olímpico me quita seriedad. Estoy de acuerdo contigo. Yo estoy hablando de poder político bruto en las instituciones más agresivas que existen en la historia humana. Y si yo menciono equipo olímpico o Miss Universe, yo parezco un payaso. No, yo no menciono Miss Universe, yo menciono Comité Olímpico. Sí, yo sé, pero está insinuado en tu comentario en el libro. Y yo creo que si tú quieres eso, tú tienes que decir, yo puedo mantener el español, pero yo tengo que aprender el inglés. Y yo tengo que aprender al nivel de documentos públicos, decisiones judiciales, como hace Singapur, que sus documentos oficiales son en 5 idiomas, que cuando se independiza, su Tribunal Supremo es apelativo al Petit Comité en Inglaterra, porque ellos decían, si yo voy a ser serio, tengo que poder estar dispuesto a bregar a nivel alto del derecho inglés. Bueno, eran colonia inglesa, así que ese era su referente. Yo creo que hay que cambiar por completo el andamiaje contributivo. Yo creo en la integración. Yo creo y lo creo porque el puertorriqueño... Es que como único funcionaría la estadidad con integración. Así que para mí cuando me dicen estadidad jíbara, yo digo, cágate en tu madre. Sí. O sea, si yo digo eso, se me van a reír en la cara y no me merezco lo que estoy pidiendo. Porque no estoy comprometido a las consecuencias lógicas de lo que estoy pidiendo. Y entonces, alguien me va a decir, bueno, ves que estos temas, no, coño, el equipo olímpico, la cultura y eso. Y mi punto es el siguiente, el puertorriqueño de hoy es irreconocible al del 1898. Es irreconocible al del 38. O sea, Puerto Rico ha cambiado mucho. Y quizás no sé si tú estás de acuerdo en eso, porque hay unas partes en el libro que tú dices que la nación puertorriqueña es fija, ¿verdad? Es consistente desde hace tiempo. Pero yo no estoy pensando, cuando yo hablo de integración, yo no estoy pensando en mí, yo estoy pensando en el de 100 años para adelante. Y considerando que 8 millones de puertorriqueños que existen hoy en día en Estados Unidos, en un par de años, they're all gonna talk like this. Sí. Les quiero dar una opción. Pero fíjate, son pocas personas políticos, que están en este juego electorero y tal, que dicen las cosas como tú las estás diciendo, como lo dice Ignacio Rivera, por ejemplo. Y básicamente cuando tú ves en una campaña electoral, cuando ves en los debates,
Yo escuché al gobernador de Puerto Rico diciendo que, hombre, que no, que eso del Comité Olímpico, que eso se va a bregar o se va a negociar. Entonces, eso no es verdad, porque en Estados Unidos hay una ley. Es el Amateur Sports Act en 1978. Eso fue con Carter. Y que está bien razonada. Claro, es que es lógico que todo país... Ajá. Tú sabes, o sea, mira, acéptalo y dilo que es así, se acabó y que... Creo que escuché a la comisión residente diciendo, no se preocupen si los puertorriqueños entonces formarán parte del Comité de Estados Unidos. Pues mira, eso es honesto, eso es integración, ¿ves? Ahora, tú decir, venga la estadidad, pero mantenemos el Comité Olímpico, eso es anexión, ¿ves? Igual con el tema del idioma, muy bien, tú estás reconociendo que de aquí a 100 años... ¿Quién sabe? Integrado a Estados Unidos, es muy probable... Que el inglés forme un lugar muy superior al que tiene hoy en Puerto Rico, especialmente en el tema de los tribunales. Y por el tema de la diáspora. También. Entonces, pero yo creo que ahí más bien mi observación sobre esto de anexión e integración es una crítica al movimiento estadista que vende la quimera de la estadidad jíbara, ¿ves? Que tú muy bien has criticado. Pero es totalmente, como dije, el derecho internacional reconoce la integración como válida, como justa. Y en ese sentido, una estadidad en integración sería totalmente legal ante los ojos del derecho internacional público, no habría problema. Otra cosa es que esté disponible, pero ese es otro tema, ¿no? Pero lo que quiero decirte es que mi crítica ahí va más por ese lado, que es un discurso bien antiguo, ¿no? Tú sabes, de la estadidad, que yo creo que ha sido muy difícil que a nivel electoral, cuando se habla del tema del estatus, se puedan desprender muchos candidatos, ¿no? Con este tema de la integración o anexión, ¿no? Bueno, Efraín, nos quedamos sin tiempo. Bueno, pues será para la próxima. ¿Dónde conseguimos el libro? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Puede entrar ahora mismo está en Amazon. Posteriormente estará en librerías y en otros portales. Se llama El Puerto Rico Pendiente. Pendiente, tú sabes que tiene diferentes significados. Pendiente es el que está en la expectativa de que algo pase. Pendiente es que está por hacerse. También está el pendiente, el que cuelga. La palabra pendiente sale de la palabra pende, que quiere decir subordinada. Así que yo no pude haber encontrado mejor palabra para describir a Puerto Rico. Y pueden escribir mi nombre, Efraín Vázquez Vera, o El Puerto Rico Pendiente, y está en versión blanda y en Kindle. Salió hace 2 días en Kindle. Me encantó la conversación, Efraín, así que gracias por venir de nuevo. No, gracias a ti por la invitación. Nos vemos. Cuídate. Bueno, señores, este ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre, le damos gracias por sintonizar y les pedimos que por favor compartan el episodio y el programa con sus amistades, sus familiares, compañeros de trabajo y hasta con la gente que les caiga mal. Por favor, suscribirse a La Trinchera en su plataforma preferida y dejen un rating positivo 5 estrellas en la plataforma que merezca. En el caso de Apple Podcast, por favor, escribir un review bonito. Si van a decir algo negativo, se lo pueden reservar. A nadie le interesa lo amargada que es su vida. Y si desean comentar el episodio, pueden hacerlo en Spotify, en la área de Q&A, debajo de los show notes o en la parte de comentarios en el caso de YouTube. Les aseguro que leo todos los comentarios y mensajes y los tomo en consideración. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.